En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer para germinar el mango de una forma súper rápida para que empiece a fotosintetizar y la planta crezca lo más rápido posible. En el caso del mango vamos a necesitar que los cotiledones empiecen a fotosintetizar porque de esta forma le va a estar dando energía al embrión para que se desarrolle mucho más rápido. Para sacar estas semillas directamente lo cortamos al mango y en este caso está bastante maduro. La voy a lavar bien porque nuestro objetivo es sacarle toda la pulpa que tiene y más que nada los jugos con azúcar. Esta agua la podés usar para estar fertilizando, por ejemplo, los ajíes cuando están en flor y con frutas. Tengo directamente toda la semilla y vamos a empezar a buscar por uno de los costados para poder abrirla. La podríamos estar sembrando de esta forma, pero los puntos negativos que vamos a tener es que nos va a quedar mucha pulpa con azúcares y a su vez a la planta le va a costar un poquito más estar rompiendo toda esta estructura que la protege. Siempre vas a encontrar por alguno de los bordes que está un poquitito más abierto. Y con mucho cuidado vamos a ir rompiendo porque por adentro vamos a tener todo el embrión. Mira por acá adentro. Tenemos toda la semilla con el embrión. Y para saber la orientación de la siembra, en esta estructura que estaría abrazando a los dos cotiledones, vamos a mirar tanto por abajo como por arriba. Mira por acá. Se ve la pequeña raíz y esta es la señal que nos va a indicar que tiene que ir puesto de esta forma. Si lo llegamos a poner al revés, se va a complicar porque la raíz no va a poder absorber el agua con los nutrientes y se va a terminar muriendo. Una vez que ya le sacamos toda esta estructura, la vamos a poner en remojo, porque como estuvo muy protegida dentro de la fruta, le vamos a dar un extra de hidratación. Así la vamos a dejar 1 hora antes de sembrarla. Mientras que la dejo en remojo, te voy a mostrar las características del envase. Te voy a recomendar que uses una botella de plástico bien perforada por toda la base para que se vaya todo el exceso de agua que tengamos y que sea transparente, porque esto nos va a poder permitir estar mirando por abajo cuando aparece la raíz. Porque esto nos indica que aproximadamente a la semana que veamos que sale la raíz por abajo, va a empezar a aparecer toda la nueva planta. Y la altura del envase tiene que ser aproximadamente parecido al tamaño de la semilla. Y como sustrato, una tierra negra que no me retenga mucha agua. Voy a llenar todo el envase con esta tierra que llegue casi hasta arriba de todo. Vamos a dejarle aproximadamente 1 centímetro. De esta forma. Y una vez que pasó este tiempo, vamos a volver a confirmar dónde está la pequeña raíz, que es justamente por acá. Se ve como un pequeño bultito y por arriba no lo vamos a ver. Entonces, a esto lo vamos a estar enterrando aproximadamente por la mitad del tamaño de este embrión. La raíz por ahí abajo. Y vamos a dejarlo así. Fíjate que está totalmente de color blanco. Le vamos a hacer un buen riego porque con la hidratación que le estuvimos haciendo en este vaso con agua va a andar más que suficiente. Y es importante que a medida que le vayamos haciendo el riego veamos que el agua sale bien rápido por abajo. Esta es otra ventaja, que sea transparente porque nos va a estar dando una señal del avance del agua. Y una vez que la regamos, la vamos a dejar en un lugar que esté a la sombra, pero que reciba un sol indirecto. Y por ejemplo puede ser por acá atrás, entre estas cretonas acá en mi caso, porque vamos a necesitar que algo de luz le llegue a toda la parte de arriba para que se empiece a poner de color verde. Lo voy a dejar por ahí. Vamos a empezar a ver que a medida que pasa el tiempo se empieza a poner de un color verde más intenso hasta que llegamos a tener una coloración de este tipo, en donde lo podemos dejar en una zona que tenga un poquito más de sol, porque ya todo este cotiledón se va a comportar como una hoja y va a fotosintetizar. Esto va a hacer que la planta crezca mucho más rápido. Pero a esta me la voy a llevar, así la pongo en una maceta más grande. Y para hacer el trasplante voy a usar una maceta que tiene aproximadamente unos 25 centímetros de alto y le voy a volver a poner toda esta tierra negra, casi llegando hasta arriba de todo. A esta planta la vamos a poner directamente en esta maceta
pero que mantenga la misma altura que como está acá. Y para sacarla, como tengo la raíz de este lado, del lado contrario con un tenedor, lo voy a ir moviendo de esta forma para sacarla. Y acá ya la tenemos. Mirá qué pedazo de raíz que saca. Sale bien por ahí abajo y súper gruesa. Y vamos a volver a enterrarlo hasta esta altura. Hacemos la perforación en la tierra esta. Antes regamos con agua y la vamos a dejar a la misma altura. Ahí está. Lo que podemos hacer es, como la planta salió para este costado, podemos enderezarla un poquitito para que de esta forma no tenga que reacomodar todo el nuevo tallo. Y ahora solamente la vamos a regar. Esta es agua de la biopecera y es muy buena para cuando hacemos un trasplante o si queremos enraizar, porque esta agua ayuda a estimular un mejor enraizamiento. Y cuando hacemos el riego tenemos que ver, como siempre te digo, que por abajo salga toda esta agua. Y ahora me la voy a llevar a un lugar que esté bien iluminado, que le dé el sol más que nada, porque ya es una planta que tiene varias hojas verdaderas y esto va a ayudar a que crezca mucho más rápido. Por allá atrás quedó la otra a la espera de que se active todo este cotiledón para que después hagamos el trasplante definitivo. Te mando un saludo grande. ¡Chau!